Muy buenas con todos, mi nombre es Steven González, estudiante del Seminario Teológico Veriano. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el origen de las cruzadas. Eso es de la clase de Historia de la Iglesia 1. Bueno, cuando uno se habla de las cruzadas se denomina una serie de campañas con mentes militares que a partir del siglo XI emprendieron desde el occidente contra los musulmanes para la recuperación de la Tierra Santa, Jerusalén, porque fue uno de los mayores centros de peregrinaje en la Edad Media. Los cristianos acudían por varios motivos. La tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy enraizada entre todos los cristianos, a pesar de que desde el siglo VII esta ciudad había caído en manos de los árabes, mientras los árabes se habían mostrado siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos que acudían. Los turcos ocuparon Jerusalén en el año 1076. Adoptaron una ciudad hostil. Según las noticias que llegaban a Europa, los turcos se habían convertido en como se puede decirse, un grupo implacable y fuertes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Eso comenzó como a encender los ánimos y como dio motivo para que empezara a la campaña a reconquistar la ciudad santa, ¿no? Y eso se extendía hasta el siglo XIII y se caracterizaba por la bendición que les concedía la iglesia en ese momento, otorgando a las particularidades de indulgencia espirituales y privilegios temporales a cada una de las personas. Con el tiempo, el término se aplicaría a cualquier guerra que se emprendiera al servicio de la iglesia, ¿sí? O sea, cualquier cosa que la iglesia iba a hacer, eh, tenía ese motivo de una cruzada, va con este motivo, y se tomó como que de lo que se hizo para recuperar la Tierra Santa se comenzó a utilizar para varias ocasiones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Eh, la primera cruzada fue hecho por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095, tras la conquista de Jerusalén por los turcos seleucidas en el año 1076 y las peticiones de ayuda del emperador bizantino Alejo I, aparte de la recuperación de los santos lugares con su clara connotación religiosa, los papas vieron la cruzada como un instrumento de ensamblaje espiritual que superase las tensiones entre Roma y Constantinopla. Además, también elevaría su prestigio en la lucha contra los emperadores germanos, afianzando su poder laico. También tuvo un papel de expandirse. Ahora, el ejército cristiano portaba una señal de cruz en su vestimenta. Eh, Eso era como parte característica, ¿no? del, del movimiento. También se llamó la Cruzada de los Pobres, porque las tropas europeas que se desplazaban hasta el oriente estaban compuestas por cristianos que habitaban en una Europa hambrienta y desesperada debido a las malas cosechas con elevada mortalidad. Convencían a la gente pobre de que había llegado la hora y que Cristo ya venía. Así que con ese pretexto llamaba a la gente para una misión, se puede decirse suicida, ¿no? Camuflada por la iglesia, por los intereses propios mismos de la iglesia. Y eso les permitía como ir a una, se puede decirse, a una misión, ¿sí? Pero claro, utilizaba a la gente pobre del campo, a la que le extorsionaban, a aquellas personas que no tenía tanta riqueza como en ese entonces lo tenía la iglesia. La primera cruzada tuvo lugar en 1095, perdón, en 1095 a 1099, dirigida por Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo I de Tarento. Culminó con la conquista de Jerusalén en 1099 tras la toma de Nicea en 1097 y Antioquía en 1098 y la formación de los estados latinos en la Tierra Santa. El reino de Jerusalén en 1099, perdón, el Principado de Antioquía y en 1098 en los condados de Esea. La segunda cruzada tuvo lugar en 1147 a 1149. Los ismaelitas retomaron la ciudad de Edesa, que había sido tomada en la primera cruzada.
Entonces, bajo el mando de Conrado III de Francia y Luis XVII de Francia, se convocó una segunda cruzada, pero no tuvo un total éxito. Se logró tomar Lisboa a los musulmanes, hecho fundamental para el desarrollo del reino de Portugal. Vamos con la tercera cruzada. La tercera cruzada tuvo lugar en 1189 y 1192. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Hubo una unión de fuerzas, ¿no? Y se tuvo que pelearse contra el sultán Saladino. ¿Ya? Ahora, ¿quién se unió? El rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, perdón, que partió a Tierra Santa junto al emperador germano Federico Barbarroja y Felipe II de Francia. Fue uno de los rivales cristianos a los que se enfrentó Saladino el turco, pero no alcanzaron sus objetivos. No tuvo un éxito total en esa tercera cruzada, ¿sí? Entonces, porque uno de ellos murió ahogado. Bueno, hasta aquí voy a llegar a lo que es con las tres cruzadas principales, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pienso al respecto de las cruzadas? La cruzada siempre se entornó disfrazado de un objetivo que era recuperar la Tierra Santa, que es Jerusalén, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que después de la muerte de Cristo, ¿no? Hubo más conquista, quisieron tomar Jerusalén, quisieron tomar todas sus cosas, hacer un saqueo y muchas de las veces este hacía con un propósito disfrazados. La iglesia siempre ha querido predominar y dominar a la gente, tener en su poder, tener poder económico, de decisión política, estar sobre todo el reino, ¿sí? Y una de esas era utilizar a la gente y disfrazar el propósito verdadero, utilizar la necesidad de la gente, los combinaba y le llevaba a una misión suicida. La iglesia se desligaba, decía es un propósito por tal motivo, pero si daba vuelta la hoja, era otro motivo, ¿sí? Nunca era con un motivo verdadero, nunca fue con algo sincero, con algo honesto, ¿sí? Entonces, las cruzadas a hoy en día para mí fue las peores decisiones que la iglesia haya tomado, porque fue como mandar a la gente inocente a una guerra sin sentido. Y hoy en día seguimos viviendo en esos países guerras sin sentido, que luchan por recuperar, por tener un territorio santo, por tener una religión verdadera, por ser los primeros en que tenga, yo que sé, la cruz de Cristo, la corona o las velas, cualquier objeto religioso. Pero muchas veces han dejado de lado lo que significaba en realidad la Tierra Santa, en ese caso Jerusalén. Jerusalén tiene una connotación histórica bastante grande que hasta el día de hoy repercute. Pero, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Ha utilizado a Jerusalén a su manera, a su propósito, y no con el propósito de guiar a las otras personas el verdadero significado de la Tierra Santa. Gracias.